todos y a todas. Estas son las entrevistas de Innova Matrona y esta semana nos acompaña Georgia Cartes. Georgia es colega, matrona, titulada de la Universidad de Santiago de Chile y directora nacional de matronería. Conversaremos con ella acerca del uso de las TIC en salud y especialmente en matronería. Hola Georgia, ¿cómo estás? Hola, Laura y Claudia, ¿cómo están ustedes? Un gusto tenerte esta tarde con nosotras y quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote acerca de esta reconversión, ¿cierto? Que ocurrió en pandemia respecto de, no sé si hablar de prestaciones, pero muchas de las acciones que ejercemos como matronas y matrones tuvieron que ser realizadas a través de distintos usos de plataformas, de tecnologías de la información. Nos gustaría preguntarte esta tarde, ¿cuál es tu apreciación respecto de esta reconversión de prestaciones o de acciones de matronería en este ámbito? Sí, yo creo que la pandemia nos dejó de entrever que teníamos mucho más opción de poder hacernos cargo, como bien tú dices, de prestaciones a lo mejor de manera no presencial. ¿Ya? Sin embargo, el tema de matronería, ustedes saben que siempre nosotros vamos a necesitar estar ahí presente con nuestras mujeres o con el usuario que requiera de nosotros. Sin embargo, yo siento que fue una oportunidad la pandemia, a pesar de que no tenemos como tantas plataformas incorporadas o interconectadas, por así decirlo, en los diferentes establecimientos de salud, ¿ya? Yo creo que hay que seguir evaluando la posibilidad de tener, bueno, existen, sí, o sea, por ejemplo, está el hospital digital, que yo creo que eso fue también una gran ganancia para todos los establecimientos, ¿ya? Y que el ministerio ha tratado de impulsar el uso de eso. Ya, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la matronería, que no es que nosotros estemos ahí, pero sí nos sirve para desarrollar nuestras prestaciones, está, por ejemplo, el desarrollo de la evaluación de las mamografías que se envían vía digital hacia hospital digital, donde están los especialistas, y en el fondo ellos pueden evaluar la mamografía y así nosotros como matrona poder realizar el proceso, ¿ya? Y hacer después las acciones de seguimiento o de derivación. Entonces, yo creo que estamos como recién iniciando este ámbito. En los hospitales, por ejemplo, se utilizaron cosas básicas como el Zoom o las redes sociales. Ya, por ejemplo, no sé, pues el Chile Crece en el ámbito hospitalario utilizó todo lo que es redes sociales para hacer las visitas guiadas, para no eliminar, por ejemplo, las prestaciones que para las mujeres son súper importantes, porque en el fondo igual esta pandemia hizo que se vieran mermadas muchas acciones que nosotros hacemos y que, como yo les decía, son de manera presencial. Entonces se trató de buscar toda la mejor forma para poder entregarles de alguna manera y que la mujer no quedara sin esa posibilidad. Ahora yo ya, de las prestaciones o acciones de salud que se reconvirtieron en esta nueva modalidad de la matronería, ¿cuál de ellas visualizas tú que en un futuro, ojalá luego, pronto, post pandemia, podamos nosotros seguir utilizando o los colegas seguir utilizando plataformas? ¿Qué actividades visualizas tú que podrían seguir en esta modalidad luego de la pandemia? Yo creo que puede ser el tema de educación. Las educaciones yo creo que es súper importante mantenerla y a veces lo que sucede es que las mujeres no pueden ir porque efectivamente nosotros, la idiosincrasia de la mujer que tiene una familia, la salud es casi lo último que las mujeres se ven porque tienen millones de otras acciones a nivel de hogar que son primarias. ¿Ya? Entonces, el otro día yo lo conversaba con una colega que también me consultaba algo muy parecido y yo le decía que en el fondo habían prestaciones que sí o sí teníamos que darlas presenciales, pero habían otras, por ejemplo, no sé, en este ámbito de la educación, por ejemplo, a nivel secundario, toda la educación que se le da a una persona, a una mujer diabética, una mujer hipertensa, educación de movimientos fetales,
ya yo creo que eso sí de todas maneras se podrían hacer en las plataformas digitales, o sea, no, yo creo que en ese sentido yo creo que tenemos sustento y evidencia como para poder mantenerlo. Claramente hay otros que no lo vamos a poder hacer, o sea, monitoreo fetal nunca lo vamos a poder hacer, no sé, pues si no, tú necesitas ocultar a la gestante, también vas a tener que hacerlo de presencial, pero en el fondo yo creo que si hay prestaciones, y en el ámbito privado, por ejemplo, también, o sea, se reconvirtieron muchas prestaciones de educación de lactancia, no sé, control prenatal, hicieron algunos mix, ya preparación de parto. Yo creo que esas son alternativas que se podrían seguir realizando de manera con algún tipo de plataforma. Yo creo que eso sí, de todas maneras, podría llegar a quedarse. De acuerdo. Y como directora, ¿cierto?, nacional de matronería, quisiéramos consultarte si ustedes tienen alguna línea de trabajo o ven alguna línea de trabajo futuro desde la Dirección Nacional sobre estos temas. Mira, como ustedes bien saben, la Dirección de Matronería lleva menos de un año. Ya a mí me tocó iniciar este proceso. Ya en este momento yo estoy en un proceso de ordenamiento y que estamos con hartas cosas en que hay que visibilizar la importancia que tiene la matrona, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que a futuro, de todas maneras, creo que sería una arista que la que esté, estoy yo o la que venga a posterior en mi cargo, yo creo que de todas maneras debe de visibilizarlo. O sea, en el fondo, yo creo que existen las plataformas, están, y hay que buscar las líneas de trabajo dentro de las líneas programáticas que existen en los establecimientos que puedan utilizarlas. O sea, de todas maneras yo creo que es una herramienta que hay que seguir. O sea, la telemedicina ya quedó y hay que buscar en qué líneas de trabajo se pueden incorporar. O sea, y como yo les decía anteriormente, o sea, todo lo que es educación, no sé, pues, lactancia, a lo mejor educación en cuidado, tanto para la madre como para el recién nacido. Ya, yo creo que de todas maneras son líneas que serían importantes como a futuro poder visibilizar ahí como un campo de trabajo, de todas maneras. Ahora, Georgia, sabemos muy bien que durante el periodo de pandemia y frente a todo este periodo en fondo de emergencia sanitaria, las matronas y matrones han tenido que utilizar diversas plataformas para poder dar continuidad a las atenciones de matronería. Em, si bien es cierto, son plataformas de uso frecuente, no cuentan con, digamos, como con todos los estándares o lo que deberíamos tener para realizar una atención, ya lo sabemos, pero ha sido la única opción que han tenido para no, en el fondo, terminar con dejar a estos pacientes sin atención. ¿Qué opinión tienes tú al respecto del uso de estas plataformas que son de uso masivo? Yo creo que son una oportunidad. O sea, yo creo que frente a esta situación que nos pasó, yo creo que todos los profesionales trataron de realizar su trabajo de la mejor manera, que se mantuviera la calidad y que no se mermara a la usuaria. Yo creo que eso fue el pensamiento que tuvieron todos los colegas y como es como la fuerza como para poder realizar ya la acción. A mí me parece que de todas maneras las redes sociales cumplieron un rol importante en pandemia. Como yo les contaba, muchos hospitales, por ejemplo, hicieron app en relación a, por ejemplo, no sé, pues consultas en atención primaria en relación a patología, en que la matrona podía decir, sí, necesita venir aquí al consultorio, no, podemos hacerlo de esta manera, o derivación a los hospitales, por ejemplo, o estas herramientas, ya sea Facebook, Instagram, ya en el cual se visibilizaba, por ejemplo, no sé, por la visita guiada, que yo creo que es donde más utilizaron, fueron en ese aspecto, ya, o contenidos educativos de lactancia. Yo creo que ahí también yo creo que se aprovechó la oportunidad. Ahora, sin embargo, no hay que tampoco pensar de que todo lo que nosotros hagamos como matrona podemos utilizar las plataformas digitales, porque en el fondo igual, yo vuelvo a insistir, nosotros somos de atención presencial con
con la usuaria. O sea, por ejemplo, a lo mejor consejerías también se podrían hacer de forma telemática, pero hay algunas acciones y prestaciones que sí o sí tienen que hacerse de manera presencial, y así de todas maneras salió desde el ministerio las indicaciones de qué acciones eran presenciales y qué acciones podrían ser de manera telemática. De acuerdo. Y bueno, según tu apreciación, Yoria, ¿cuál sería el camino para comenzar un trabajo tendiente a generar canales que nos permitan cumplir con la mayor cantidad de tributos que cuenta hoy la atención presencial de matronería versus, cierto, estas acciones que podemos realizar de manera digital? A ver, yo creo que ahí existen dos caminos. O sea, está el tema de las asociaciones, como ustedes bien saben, está el Colegio Matrona, ¿ya? Y por otro lado también la evaluación de prestaciones telemáticas que deberían estar consideradas dentro de FONASA. Yo sé que el Colegio Matrona estuvo trabajando a raíz del bono consulta matrona, ya estuvo también trabajando en este aspecto de hacer consulta telemática, pero en el fondo se dio prioridad en este momento al presencial. Ya yo creo que esos serían como los dos caminos que habría que evaluar, porque en el fondo si nosotros hacemos atención telemática a nivel de establecimientos como público, también debería ser lo mismo hacia el privado, que en el fondo yo creo que es lo que la sociedad y la población es lo que está solicitando ahora. O sea, cada día más están más empoderadas, cada día más ellas quieren que la salud sea lo menos medicalizada, y en el fondo yo creo que el rol que tiene la matrona es fundamental ahí. Entonces yo creo que ahí en esos dos caminos habría que empezar a trabajar, de todas maneras. Bien, Georgia, ¿y cómo ves tú el ejercicio profesional en el futuro de los profesionales matronas y matrones con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones? No, yo creo que efectivamente, o sea, el hecho que esté este nuevo cargo es porque efectivamente también desde el ministerio se dio la importancia del fortalecimiento de la matronería. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente a medida que vayamos avanzando y que se vayan estructurando y que se vayan ordenando los procesos de la matronería, porque convengamos que no había, o sea, este un hito a nivel latinoamericano en el cargo de la dirección de matronería, ¿ya? Yo creo que esto nos va a ayudar mucho a lo que vaya, a lo que requiramos nosotros como matronos. O sea, en los países más desarrollados, Holanda, Inglaterra, la matrona es autónoma, o sea, en el fondo está dentro la atención del parto o lo que ella realiza con las mujeres gestantes son bien autónomas. Nosotros acá en Chile todavía estamos muy dependientes del ámbito médico. Yo creo que eso y que no quiero que suene que existe una rebeldía, o sea, no, pone un motivo, sino que en el fondo nosotros sí podríamos tener bajo el Código Sanitario y las modificaciones que se van a hacer más autonomía en relación a nuestras prestaciones, a nuestra acción, ¿ya? Y en el fondo que el médico estuviera a cargo de los procesos no fisiológico o patológico en relación a las mujeres. Entonces, en el fondo yo creo que eso es como el norte que nosotros tenemos que tener a futuro, en que escuchar un poco más de lo que quiere nuestra usuaria, nuestra población, que es en que ellas puedan tener un grado de autonomía y que la matrona se convierta en ese acompañamiento, en esa compañera en pro a sus derechos, ¿ya? Lo que no significa que la vamos a dejar abandonada a que puedan tener alguna dificultad en su proceso, ¿ya? O sea, con la información, con esto, yo creo que el hecho de que podamos tener a lo mejor, por ejemplo, esta conversación vía Zoom, para las matronas va a ser súper importante, porque en el fondo podéis tener esta conversación con la mujer que va a tener un parto y poder entregarle la educación y poder también, a pesar de que estamos insertas en una pantalla, se sientan cercanas y poder también no conocer solamente a la matrona al final del proceso, sino que también la pueda conocer desde el inicio. Entonces, y eso también poder homologarlo en el sistema público, o sea, en el fondo que ella pueda conocer también, por ejemplo, su maternidad, si no puede ir de manera telemática, sincrónica, y que ella se sienta parte de un proceso y que no se sienta tan
como invitada, sino que, que esté parte del proceso. Georgia, queremos darte un pequeño espacio para que te dirijas a todos los colegas y a la gente que va a ver esta entrevista en nuestro blog. Si quieres reforzar alguna idea, quieres entregar algún mensaje, te damos este pequeño espacio. No, solo agradecerles a ustedes la invitación. Creo que es súper innovador esto de lo que ustedes están haciendo. Creo que no todos saben de su página. Yo creo que es súper importante. Ustedes tienen temas súper positivos. Y yo creo que nosotros como matrona tenemos que enfocarnos en fortalecernos, ¿ya? En fortalecer nuestros conocimientos, en fortalecer nuestro ámbito investigativo, por ejemplo. A veces nos dedicamos mucho a las temáticas clínicas y nos falta ese empuje de visibilizarnos más. Y para visibilizarnos más tenemos que tener herramientas investigativas, tenemos que tener más posibilidad de usar todo lo que es basado en la evidencia. Entonces yo creo que eso es un ámbito que nosotros como matronería tenemos poco desarrollado. Ya nos hemos desarrollado en el ámbito muy clínico, ahora estamos aumentando todo lo que es gestión y administración, y yo creo que lo que nos queda es en el ámbito investigativo. Yo creo que la matrona tiene muchas cosas que aportar, tiene muchas competencias, muchas herramientas, y a veces hacemos las cosas muy calladitas, como que trabajamos muy hormiguita, pero yo creo que tenemos que sacar el pecho y decir nosotros somos capaces tal como con todas las herramientas que nosotros tenemos. Y yo creo que hay que gritarlo más y hay que demostrarlo más. Yo creo que en eso a lo mejor hemos fallado un poco en hacer nuestra pega callada, y que nos ha pasado la cuenta, yo creo, en el futuro. O sea, y en la actualidad. Yo creo que el futuro es el que tenemos que cambiar. O sea, en el fondo, la matrona tiene que, de lo tan buena que somos técnicamente en el ámbito clínico, tenemos que demostrarlo en las otras áreas que estamos mucho más al debe, de todas maneras. De acuerdo, Georgia, queremos agradecerte que te hayas dado este tiempo para conversar con nosotras, ya desde el punto de vista de directora de la matronería, que es un punto que es súper importante porque en algún momento van a ser quizás quienes van a trabajar en entregar directrices en estos temas y en otros temas también. Así que nuevamente agradecerte y recuerden que esta entrevista va a quedar en www.innovamatrona.cl al igual que todo nuestro otro material. Hasta la próxima.